Okay. Hola, Claudia. Tenemos una sala llena y una ovación de pie para ti después de haber visto tu historia. Es muy emocionante, muy emocionante. Muchas gracias por estar aquí. Es un verdadero privilegio poder hacerte estas preguntas ahora. Y voy a comenzar de una vez. Como defensora de derechos humanos, usted conocía muy bien los efectos de la impunidad, los conocía de cerca y con precisión, antes incluso de llegar al Ministerio Público. Y yo me pregunto, cuando uno llega a una institución como se encontraba el Ministerio Público en ese momento, ¿por dónde se empieza a combatir la impunidad? ¿Cuáles son los primeros pasos que deben darse? Desde la investigación, cómo funcionaba el Ministerio Público. Y hemos visto los números aquí, los conocíamos bien, los habíamos visto de cerca y habíamos encontrado diferentes maneras de entender esos números. Por ejemplo, un nivel de efectividad de 0 para la resolución de homicidios, para casos de homicidios que entraban dentro del sistema formal de justicia. Es decir, en materia de homicidios había un 100% de impunidad. También es importante preguntarnos en esta especie de prehistoria de su mandato, ¿cómo se llega a esos números? ¿Es un asunto de incapacidad, de falta de recursos, es corrupción? ¿Son tantos los beneficiarios de la impunidad que les interesa mantener ese estado de cosas o son todas las opciones anteriores? No te terminé de contestar la pregunta anterior y creo que conociendo la institución, cómo funcionaba, lo primero que hicimos fue un equipo. Identificamos a las personas que trabajaban ya en el Ministerio Público, a los fiscales honestos, y con ellos, los que íbamos desde fuera, desde la academia, desde las organizaciones de derechos humanos, hicimos un equipo. Y yo creo que eso fue clave porque ellos entendían dónde estaban justamente estos nudos de los que tú me preguntas ahora y también podían identificar a aquellas personas que querían cambiar la institución. Entonces eso fue clave, que nos uniéramos, personas que conocían la institución, fiscales de carrera, con personas que íbamos desde fuera. Y es la misma pregunta que tú te haces, me la hacía yo al llegar, ¿cómo es posible que haya fiscales que tenían un criterio de oportunidad, una salida alternativa al mes,
Y creo que es una unión de muchas cosas, pero sobre todo que a nadie le importaba, o sea, nadie revisaba qué hacían o dejaban de hacer los fiscales, y aquellos que intentaban que las cosas avanzaran no eran, eh, no eran premiados por su buen trabajo, sino al contrario, era como, ¿para qué te metiste en problemas? Y qué, digamos, de qué, para abonar a la esperanza, digamos, también, y sobre todo entender el momento, ese momento cuando usted llegó al Ministerio Público, ¿cuáles fueron los principales sectores de los cuales recibió apoyo para hacer avanzar esta agenda contra la impunidad que usted llevaba? Pues desde donde yo venía, por supuesto me apoyaron las organizaciones de derechos humanos, los colegas de las universidades me apoyaron, pero creo que el apoyo más importante fue cuando comenzamos poco a poco a resolver más casos y la ciudadanía empezó a confiar. Yo creo que ese es el apoyo que necesita cualquier funcionario público para cumplir bien con sus labores, pero sobre todo porque nosotros dependíamos de las víctimas, que nos brindaran información, que confiaran en nosotros para poder resolver los casos. Yo quiero repetir una frase que vemos en el documental ahora y la escuchamos nada menos que en boca de Monseñor Juan Gerardi, el día de la presentación del informe de la verdad de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado, y fue citada completa en el documental que acabamos de ver, y dice: mientras no se sepa la verdad, las heridas del pasado seguirán abiertas y sin cicatrizar. Por supuesto, la respuesta de los sectores más conservadores de Guatemala, Claudia, ha sido argumentar la necesidad de voltear la página, de concentrarse en el futuro, que no vamos a llegar a ningún sitio si seguimos obsesionados con el pasado, etc. Y aunque parezca a lo mejor aquí o incluso entre nosotros una obviedad, yo creo que conviene volver a responder por qué los crímenes del pasado, por qué es importante investigarlos, perseguirlos, permitir no solo que se conozca la verdad, porque esa, digamos, la conocimos inmediatamente después de la firma de los acuerdos de paz a través de estos informes, sino también garantizar que se castigaran estos crímenes. Porque es la única manera de devolverles la ciudadanía a las víctimas que les fue arrebatada precisamente por las graves violaciones a los derechos humanos, por la impunidad, y añado contigo, no solo es la verdad y la justicia para garantizar que estos hechos nunca jamás vuelvan a ocurrir. Y que no somos, no podemos ignorarlos, no podemos ignorar las graves violaciones a los derechos humanos, y la única forma de enfrentarlas es con verdad y es con justicia. Y a lo mejor abonando también en eso, habría que agregar que no son una página ajena al presente, hay una vinculación entre el pasado y el presente, hay un continuum, incluso a veces con los mismos actores, ¿no? Totalmente. La impunidad del pasado es la corrupción de hoy en Guatemala. Con esa frase además podemos también quedarnos y abrazarla, es decir, la impunidad del pasado es la corrupción de hoy. ¿Qué significó, Claudia, para Guatemala que el juicio por genocidio fuera conducido por un tribunal guatemalteco, que la investigación haya sido completamente local, que fueran jueces, defensores y fiscales los que participaran en este juicio y que no fuera un tribunal internacional? ¿Qué significa para el país y la devolución que ese juicio, es decir, lo que ese juicio trajo en términos de restablecer la confianza de los ciudadanos hacia las instituciones de justicia? Exactamente, fue la primera vez, creo que la justicia de Guatemala, la justicia nacional, abrió sus ojos y sus oídos a lo que había ocurrido. Y en ese lugar, en la sala de vistas de la Corte Suprema de Justicia, las víctimas pudieron decirle frente al perpetrador: véanos, somos personas, somos seres humanos, no
mire lo que usted nos hizo está muy mal, y que luego un tribunal dijera, yo les creo, es la verdad, y yo digo que eso está mal, creo que fue muy, muy importante en los términos que tú mencionas de restablecer la confianza. Y para mí también luego ocurrió un cambio en Guatemala y finalmente les vimos a los sobrevivientes del genocidio como héroes que buscaban la justicia, como heroínas que buscaban la justicia, y creo que eso fue muy importante. Por supuesto, pese a que abonamos por la esperanza y pese a que también es verdad, el documental fue producido en 2015 y esta parte no la vimos, pero se llegó finalmente a repetir el juicio, a enmendar, digamos, esos errores de procedimiento que habían argumentado para detenerlo y para evitar la sentencia, y finalmente se llevó a cabo otra vez con más o menos los mismos resultados. Pero eso no significa que las reacciones de quienes están viendo afectados por este esfuerzo de lucha contra la impunidad se hayan detenido ahí. Y uno de los incidentes más recientes que hemos visto son este intento por parte del Congreso de la República de Guatemala por hacer cambios a la Ley de Reconciliación Nacional, un tema que ha despertado la alarma en prácticamente todo el mundo. Naciones Unidas hace unos días acaba de publicar comunicados al respecto acerca de los riesgos que se corren, porque básicamente lo que persiguen estos cambios a la ley es amnistía para los delitos de guerra, para los crímenes contra la humanidad, incluido el genocidio. Es decir, es frenar todo esto de una vez por todas y a través de la ley. ¿Cómo ves esto, Claudia? ¿Cómo encontramos lugar para el optimismo y la esperanza cuando se están intentando hacer estas cuestiones? Creo que lo que está haciendo el Congreso contraviene las leyes de Guatemala, que la Constitución claramente prohíbe la amnistía, salvo para delitos políticos, y claramente contraviene también las obligaciones que contrajo al suscribir la Convención Americana de Derechos Humanos. Y encuentro esperanza justamente en el hecho de que tuvimos una audiencia el lunes en el caso Molina Tyson. Doña Emma, sus hijas explicaron qué significaba para ellas la ley de amnistía y fueron escuchadas por la Corte Interamericana, que en unas medidas provisionales le ordenó al Congreso que no podía aprobar esta ley. Y a esta voz de la Corte se unieron muchas voces internacionales, como la Oficina de la Alta Comisionada, el Parlamento Europeo, congresistas estadounidenses. Entonces yo creo que en la medida en que seamos capaces de unir nuestras voces, esa esperanza de la que tú hablas va a seguir presente. Es importante también, y esto también basado en la historia que hemos visto en el documental, y me parece que fue un periodista, no recuerdo ahora el momento, pero hay alguien que recuerda y que dice durante un discurso de despedida cuando tú estabas dejando la oficina, sí, fue la fiscal que llevó adelante el juicio por genocidio, pero también fue la fiscal que contribuyó a la reducción de los homicidios en Guatemala, que en esos años comenzaron a decrecer significativamente. También la fiscal que contribuyó a la captura de importantes líderes del narcotráfico que tienen vínculos internacionales, etcétera, como no habíamos visto nunca. Y muchos indicadores en el Ministerio Público que comenzaron a cambiar, cosa que parecía imposible en los años anteriores. Pero sin embargo, sí coincidirías conmigo al decir que fue el juicio por genocidio lo que te granjeó el mayor número de enemigos y digamos que puso más grandes obstáculos a la continuidad de tu mandato. Sí, tristemente sí. Y tristemente es por el racismo que existe en grandes partes de la sociedad guatemalteca. Yo quiero terminar, además de como un reconocimiento de los grandes filmmakers que fueron quienes hicieron este documental, porque hay un momento hermosísimo y conmovedor, y estoy seguro que a más de uno nos sacó las lágrimas. Y hay una escena muy cerca del final en donde tú estás hablando con alguien al otro lado de tu escritorio, de tu despacho, y les decís en un preciso guatemalteco, con un gesto de melancolía, ¿qué país, verdad vos?
Y a continuación vemos un corte tuyo dentro del carro y está sonando esta hermosísima canción de Journey, Don't Stop Believing. Y aunque nosotros sabemos que alguien como tú nunca dejará de creer y que sos fuente de optimismo para nosotros guatemaltecos, pero también para el mundo, evidencia de ello es este salón y el aplauso que vimos y lo lleno que está y cuán conmovedor ha sido esto. Pero es bueno volverlo a decir, no dejamos de creer, ¿verdad? Y creo que no dejamos de creer, sobre todo porque yo salí, llegó la fiscal Tel Maldana y siguió con el trabajo, estaba el comisionado Iván Velázquez en Guatemala, siguieron con el trabajo, nunca es un tema de una persona. Y yo creo en los fiscales y en los jueces valientes de mi país, en los defensores de derechos humanos, y creo que ninguno de nosotros va a dejar que retroceda, que la justicia retroceda. Muchas gracias, Claudia. Un aplauso, por favor. Las palabras de cierre de Claudia nos dan una excelente oportunidad ahora para presentar al panel que nos va a acompañar hoy, para tener una conversación en torno a lo que hemos visto en el documental, pero también en torno a la lucha contra la impunidad y en favor de la justicia, que es un proceso en el que actualmente se encuentra Guatemala. Pero yo quisiera hacer una brevísima introducción antes de presentar a nuestros invitados, para más o menos vincular lo que hemos visto en el documental con nuestro panel. En primer lugar, muchas gracias al festival por recibirnos y por la invitación, a las organizaciones socias que estamos siendo coanfitrionas en este evento. Mi nombre es Arnoldo Galvez, soy el jefe de comunicación de Interpeace y la Organización Internacional para la Construcción de la Paz. Yo nací en 1982, que es básicamente el mismo año en que ocurrió el genocidio, y pocos años después de eso, los gobiernos militares se abrieron hacia la democracia. Es decir, que prácticamente mi vida entera la viví con esta idea de democracia, es decir, con instituciones y con elecciones cada 4 años y con alternancia en el poder y con partidos políticos y con cambios de presidentes, etc. Y después vino la paz a mediados de los años 90, se firmó la paz que puso fin a 36 años de guerra entre el gobierno y la guerrilla. Y sin embargo, a pesar de estas transformaciones y de vivir, digamos, bajo la noción de que hay instituciones democráticas y que vamos a votar, etcétera, para mi generación y para muchas otras generaciones de guatemaltecos habría sido impensable, inimaginable ver escenas como las que hemos visto en el documental, ver a alguien como Ríos Montt sentado en el banquillo de los acusados. Y no solo a él, porque este proceso de búsqueda de la justicia y de lucha contra la impunidad en realidad abrió la puerta para que muchas otras personas terminaran sentadas en ese mismo banquillo, y la certeza de impunidad, que había sido el rasgo, vamos a decir, distintivo del poder en Guatemala. La impunidad había sido lo que había permitido amasar enormes cantidades de poder político, amasar fortunas y cometer crímenes atroces, como lo hemos visto ya. De pronto, esa certeza de impunidad comenzaba a tambalearse. Después de 25 años de trabajo en construcción de paz alrededor del mundo, en Interpeace, tenemos, entre las muchas lecciones que hemos aprendido, hay particularmente 2 que quisiera traer a colación y que son especialmente relevantes para la discusión que queremos tener hoy. La primera es que la paz no se puede construir de manera impositiva, no se puede construir de manera vertical, y tiene que ser la propia gente en las sociedades la que lidere las transformaciones de su propio entorno. Y el otro aprendizaje que quiero traer a colación, y que ya lo hemos hablado con Claudia un poco ahora, es que el primer paso hacia la construcción de la paz es, por supuesto, el restablecimiento de los lazos de confianza. Aquí lo vemos con imágenes muy conmovedoras en el documental, ese primer paso que los sobrevivientes, por ejemplo, del genocidio Ixil dan para acercarse a las instituciones de justicia, y las instituciones de justicia efectivamente responden, y aquellas instituciones que habían sido las encargadas de mantener el statu quo,
de repente comienzan a cumplir su mandato. Y las primeras luces del restablecimiento de la confianza entre los ciudadanos y las instituciones encargadas de procurar justicia comienzan a surgir. El mandato de Claudia Paz y Paz, como decíamos, inaugura ese proceso de lucha contra la impunidad en el que actualmente se encuentra Guatemala. Y muy poco tiempo después de que ella saliera, es decir, esta sería la parte que viene inmediatamente después del documental, en 2015 el Ministerio Público, ahora dirigido por Tel Maldana, que fue premiada el año pasado con el Right Livelihood Award, y con el acompañamiento de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, descubren una red de corrupción que comienza en las aduanas de Guatemala y termina directamente en la oficina de la vicepresidenta y el presidente de la República. La gente, cuando se entera de eso, sale masivamente a las calles, como no lo habíamos visto en Guatemala en muchísimo tiempo. Las principales plazas del país son tomadas, sobre todo por gente muy joven, reclamando la renuncia del presidente. El presidente finalmente renuncia y hoy está en prisión preventiva junto con la vicepresidenta, acusado por estos crímenes de corrupción. Pero ese fue solo el principio, esa fue la puerta de entrada para que de pronto todo el statu quo de poder que había gozado de la impunidad y que había vivido de los recursos del Estado comenzara a tambalearse. Aquí es importante rescatar dos cosas. Uno, que las manifestaciones masivas que ocurrieron en las plazas de Guatemala demandando justicia y terminar con la corrupción permitió la articulación y el involucramiento de muchísimos jóvenes en la política. Es decir, los jóvenes se encuentran de pronto conscientes de que pueden transformar su país. Pero el otro elemento es la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, y sus enemigos han dicho reiteradamente que CICIG, por ser una entidad de Naciones Unidas y con recursos internacionales, es un ejemplo de intervención extranjera que viola la soberanía nacional. Pero en realidad CICIG es un ejemplo más bien de lo contrario, surgió de la propia Guatemala y fue Guatemala la que persuadió a la comunidad internacional para que contribuyera la comunidad a curarnos de este problema, el problema de la corrupción y de la impunidad endémica. Dicho lo cual, quisiera introducir a nuestros invitados, a Juana Bacá Velasco. Juana es una... Juana es una defensora maya ixil y activista para los derechos humanos de las mujeres en Guatemala. Nació en Nevaj, en la región Ixil, el 21 de octubre de 1974. Y cuando tenía 5 años, su papá fue desaparecido por el ejército en el marco del conflicto armado. A raíz de eso, se mudó con su familia a la ciudad de Guatemala hasta 1984. En 2006 se graduó de Trabajo Social y Desarrollo Local y en 2016 terminó su carrera en Derecho y Ciencias Sociales. Desde 2002 ha sido socia de la Asociación de Organizaciones de Mujeres Ixiles, ASOREMI, una red de 9 asociaciones de base integradas por 365 mujeres ixiles. Desde 2010 es la directora ejecutiva de la organización y de la Defensoría de la Mujer Ix de Nevaj, un centro de apoyo para mujeres que brinda orientación legal y apoyo psicosocial a las mujeres sobrevivientes de violencia del territorio. Desde su inauguración en 2010, la Defensoría recibió más de 3.500 casos. Junto a Soremi, Juana dedicó su vida a la lucha en contra de la violencia de género y a la promoción de los derechos humanos en la región Ixil. Debido a su compromiso, ella y todas las socias de Asoremi han sido víctimas de numerosos ataques, amenazas, agresiones e intimidaciones, entre estos el femicidio de Juana Ramírez Santiago en septiembre de 2018, integrante de la Junta Directiva de Asoremi. Démosle también la bienvenida al comisionado Iván Velázquez. Iván Velázquez nació en Medellín, Colombia, estudió Derecho en la Universidad de Antioquia, fue director del Colegio Antioqueño de Abogados. Entre 1991 y 94 ocupó el cargo de Procurador Departamental de Antioquia, donde inició investigaciones relacionadas con torturas, ejecuciones extrajudiciales y abusos contra la población civil.
En ese cargo logró consolidar la Oficina Permanente de Derechos Humanos de la Procuraduría Departamental. También impulsó el Comité Interinstitucional de Derechos Humanos. En 1996 fue magistrado auxiliar del Consejo de Estado y un año después fue electo como director regional de Fiscalías en Medellín. Fue electo magistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia en 2000 y a partir de 2006 hasta agosto de 2012 el doctor Velázquez coordinó la Comisión de Apoyo Investigativo de la Sala Penal encargada de investigar las relaciones entre miembros del Congreso de la República y el paramilitarismo, logrando que se condenaran a más de 50 congresistas. También reveló la vinculación de más de 130 diputados con las estructuras criminales ligadas con los llamados narcopolíticos. En 2011, la International Bar Association le entregó el Premio Mundial de Derechos Humanos y en 2012 la Asociación de Jueces Alemanes lo galardonó por su compromiso con la lucha contra la impunidad y el respeto a los derechos fundamentales. A finales de septiembre de 2013 fue designado como comisionado de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, al nivel de secretario general adjunto de la Organización de las Naciones Unidas. Lenina García. Lenina es estudiante universitaria, maestra de educación primaria y profesora de lenguaje y literatura por la Universidad de San Carlos de Guatemala. Es además escritora y poeta. Una de las principales causas sociales que han motivado a Lenina es la defensa del derecho a la educación pública. Durante 6 años ha coordinado PENAT, que es una organización que promueve educación alternativa para niños y adolescentes que se ven obligados a trabajar. En 2017, Lenina se convirtió en la primera mujer electa en 97 años de historia para el cargo de secretaria general de la Asociación de Estudiantes Universitarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala. La AEU ha jugado un rol importantísimo a lo largo de la historia de Guatemala, particularmente en la defensa de los derechos humanos, la construcción de la paz y la democracia, y ha acompañado las luchas de los sectores más desfavorecidos del país. Bienvenidos los tres, muchas gracias. Fuimos testigos ya en el documental, pero también hablando, por ejemplo, de esta reciente decisión que ha tomado el Congreso de la República de Guatemala de hacer cambios a la Ley de Reconciliación Nacional para procurar impunidad a los crímenes contra la humanidad y los crímenes de guerra. Y como vemos, la reacción de quienes se ven afectados por esta lucha contra la impunidad es muy fuerte porque porque todavía detentan grandes cuotas de poder. Quisiera hacerle esta primera pregunta, comisionado, y es: ¿cuáles son los principales desafíos que debemos enfrentar como guatemaltecos para garantizar que la lucha por la justicia y contra la impunidad tenga sostenibilidad política? ¿Cómo sorteamos los obstáculos que van apareciendo en el camino y que son tan graves como los que hemos visto y de los que hemos hablado anteriormente con Claudia? Bueno, buenas tardes. Uno de los aspectos fundamentales tiene que ver con una reforma a la justicia que pueda garantizar la independencia del organismo judicial. Me parece que mientras no exista esa nuevo diseño del sistema de justicia en Guatemala, es muy difícil, por más que logre el Ministerio Público adelantar investigaciones, si todavía hay compromiso con la impunidad, como en muchos sectores del organismo judicial se advierte. Pero es necesario además, que ha sido igualmente nuestra insistencia, en que esta nueva ciudadanía que surgió de la plaza en el 2015 realmente asuma una posición muy activa, que continúe con esa participación constante en los asuntos del Estado, que dé lugar inclusive a organizaciones nuevas como ha ocurrido después del 2015, o a situaciones como esta misma de la AEU, que después del 2015 es que logran los estudiantes recuperar una organización que estaba en manos de sectores muy vinculados con la corrupción. Participación ciudadana.
y además el papel de los medios de comunicación. Yo creo que con estos tres elementos, una justicia renovada, la ciudadanía, la nueva ciudadanía también participativa y los medios de comunicación, será posible inclusive frenar esta arremetida que hay hoy en el país, que está buscando absolutamente la impunidad, que eso es lo que los une. Impunidad no solo respecto de los actores que ahora se encuentran vinculados a procesos o que tienen temor a ser próximamente vinculados a procesos, sino también impunidad como significa el proyecto de ley de reconciliación nacional. Yo quisiera retomar también ahí un poco de lo que estábamos hablando antes, y me parece muy oportuno, precisamente cuando CICIG pasa al siguiente capítulo, luego de las capturas de 2015 y de la renuncia del presidente, y luego que comienzan estos juicios cada vez más grandes por corrupción, se pasa al siguiente capítulo, que es el de las reformas. El de las reformas al sistema político y el de intentar hacer que el Congreso apruebe paquetes de reformas para hacer precisamente garantizar la sostenibilidad de la justicia. Y ahí fue donde empezamos a escuchar por primera vez estos argumentos sobre la intervención extranjera, sobre que había una violación de la soberanía nacional, etcétera, cuando CICIG había sido precisamente una iniciativa diagnosticada por guatemaltecos inmediatamente después de la firma de la paz y gestionada por guatemaltecos dentro del propio Congreso hace 10 o poco más de una década, y luego persuadida la cooperación internacional para que se sumara a este proyecto, es decir, que el argumento de la violación de la soberanía era de alguna manera inválido. Juana, Guatemala está cambiando, pero no ha terminado de cambiar. Y el año 2018 registramos, hoy tú me precisaste la cifra, pero yo te había dicho 20 asesinatos de defensores de derechos humanos, pero en realidad son más, ¿no? Y me pregunto, incluidas por supuesto muchísimas mujeres mayas, ¿cómo están recibiendo ustedes, por ejemplo, esta ley de amnistía de crímenes de lesa humanidad que no viola nada más los tratados internacionales, sino asuntos constitucionales internos de Guatemala? Bien, previo a contestar a la pregunta, pues quisiera saludar a todos, especialmente a los organizadores, y agradecemos este espacio. Y muchas gracias por apoyar a todas las mujeres y en especial a todos los hermanos y hermanas que han dado su esfuerzo y que nos han dado esa energía para continuar ante esta situación que se está enfrentando en Guatemala. Pues bien, nos damos cuenta que los datos estadísticos se han nombrado en este escenario también, que en Guatemala pues sí se está persiguiendo fuertemente a los activistas de derechos humanos. Y sabemos muy bien las razones, el por qué. Sabemos que hay una sociedad civil, hay ciudadanas y ciudadanos que se están enfrentando ante estas violaciones de derechos humanos, ante estos intereses políticos del Estado para protegerse, resguardarse y empezar a querer a legitimar todas sus acciones y no ser perseguidos, ¿verdad? Como mujeres, especialmente las mujeres ixíles, pues nos damos cuenta que los últimos 8 meses pues se han tenido 5 femicidios. Femicidios que han marcado en querer repetir la historia en la vida, en el cuerpo de las mujeres. Hay una historia de un conflicto donde fueron torturadas, violadas y asesinadas muchas mujeres. Este es el mensaje que el Estado de Guatemala nos está dando, que nuevamente en el pueblo ixil nos quieren reflejar esta situación. Estas 5 mujeres que han dado su vida han sido asesinadas con formas como lo indica el informe durante el conflicto armado. Abonando también sobre esto, porque un poco lo que vemos en el documental también, y por eso podemos decir Guatemala está cambiando, pero no termina de cambiar, porque siguen ocurriendo estas cuestiones, pero también las mujeres ixíles y hombres ixíles también sobrevivientes del genocidio se acercaron, dieron estos primeros pasos a acercarse hacia la búsqueda de la justicia, hacia los tribunales de ese mismo Estado que había buscado violentarlos en ese momento.
y un poco devolver la esperanza en el momento en que hay una sentencia y comienza a desquebrajarse. Creo que Claudia lo llama una grieta en la pared de la impunidad. La esperanza comienza a surgir. Y aquí lo que vemos es el rol activo de la ciudadanía, en este caso las mujeres ixilés, pero también en el caso de las manifestaciones masivas que ocurren cuando la ciudadanía guatemalteca se entera de las dimensiones y del tamaño de los abusos y de los casos de corrupción que se estaban cometiendo. Y los guatemaltecos y las guatemaltecas salieron a la calle a protestar, entre ellos, como decíamos, muchos jóvenes. Y me parece que comenzaron a tener una visión de país muy distinta, comenzaron a darse cuenta de que era posible participar activamente en las transformaciones de su entorno. Y una de esas grandes transformaciones precisamente es que Lenina haya sido electa secretaria general de la Asociación de Estudiantes Universitarios, después de 20 años de que cerca de 2 décadas más o menos, de que la Asociación de Estudiantes Universitarios estaba prácticamente tomada por redes clientelares y corruptas. Todo esto, como ven, está ocurriendo al mismo tiempo. ¿Qué piensan cuando llegan ahí, cuando ganan la elección, cuando ocurren estas cosas y de manera además tan coincidente con todas las otras transformaciones que están ocurriendo en el país? Hola, es un gusto saludarles a todos y a todas y gracias también por la invitación a participar en este foro. Me siento muy contenta de compartir con gente que también defiende derechos humanos. Respecto a la pregunta, quisiera referirme a que a partir de 2015, cuando se empiezan a dar todas estas noticias de capturas y de casos por corrupción e impunidad, eso representa una esperanza muy grande para nosotros y nosotras como jóvenes y como estudiantes, porque ya lo veíamos en el documental, muchos funcionarios públicos o personas que están en el poder o en el gobierno históricamente han tenido un papel de proteger los intereses de ciertas élites en nuestro país, pero nunca velar por el bien común de la población y de los diferentes pueblos que vivimos en Guatemala. Entonces, para nosotros significó una esperanza de que sí se podía confiar en las instituciones y que sí se podía hacer justicia, porque estas personas que fueron capturadas estaban utilizando o han utilizado los recursos del Estado para enriquecerse personalmente y eso ha repercutido que seamos uno de los países con más índices de pobreza en Centroamérica y que no tengamos acceso a los derechos básicos. Entonces representó una esperanza muy grande para nosotros y nosotras como jóvenes y sobre todo también de que podía empezar a cambiar la realidad en Guatemala, esa realidad que la fiscal Claudia Paz y Paz menciona que está marcada por una impunidad del presente, pero que esa impunidad se relaciona con la impunidad del pasado, porque muchas de las personas que cometieron el genocidio, altos mandos militares, empresarios y diferentes élites de Guatemala que participaron o que fueron parte del genocidio, actualmente todavía siguen en el poder. Entonces sí está relacionado eso y como generaciones muchos de nosotros no vivimos la guerra. Entonces si no se cuenta la verdad, si no se conoce la verdad, si no se juzga a los responsables en el presente, las actuales generaciones no van a tener ese referente y esos crímenes se pueden volver a repetir. Entonces eso no lo podemos permitir. Cuando después de 2015, después de todas las movilizaciones como estudiantes universitarios, veíamos que el país estaba convulso, que era posible cambiar las cosas y es así como decidimos también arreglar nuestra casa, la Universidad de San Carlos de Guatemala, la única universidad pública de nuestro país, a pesar de que es el país con mayor número de habitantes en Centroamérica, solo tiene una universidad pública. Y lamentablemente la universidad también sufrió las consecuencias de la guerra. Muchos de estudiantes profesionales fueron asesinados en el conflicto armado interno y eso hizo que las mafias y las estructuras criminales también secuestraran en nuestra universidad y la asociación de estudiantes. Entonces es así como empezamos un proceso legal y legítimo para recuperar a nuestra asociación y ahorita ya llevamos 2 años al frente de esta asociación que también ha sido un ejercicio político muy importante que, como ha dicho el comisionado, en diferentes espacios locales y en diferentes territorios podemos demostrar que sí se pueden recuperar nuestras instituciones y sí se les pueden devolver
a las personas, a la gente, para que funcionen por los objetivos que han sido creados. Aquí yo creo que además has mencionado un punto que me parece fundamental, y es el hecho de que un poco el combustible que motivó a la gente a salir a las calles en 2015, cuando estallaron estos casos de corrupción, fue que la ciudadanía fue capaz de establecer un vínculo entre estos terribles indicadores de desarrollo, pobreza, desigualdad, números como 1 de cada 2 niños con desnutrición crónica en Guatemala, etcétera. Todos esos números con la corrupción y la impunidad. Fueron capaces de ver que había una vinculación directa entre la pobreza y muchos otros problemas que tenía el país con ese estatus permanente de impunidad. Y yo me pregunto, comisionado, si la búsqueda de la justicia y combatir la impunidad es una puerta de entrada para resolver todos esos otros problemas de un país. Puerta de entrada, pero no es la solución. Yo creo que hay que tener suficiente claridad sobre eso, porque muchas veces se deposita toda la confianza en la acción de la justicia. La justicia ayuda, puede generar un determinado estado de cosas que posibilita generar otras acciones en la búsqueda de justicia social, lo mismo que en la búsqueda de democracia. Lo que significó en ese proceso de construcción de democracia, lo que significó el 2015 podría ser un ejemplo para sustentar esto que digo. Hay investigaciones constantes que están saliendo, que se están judicializando. Hay una actividad además también permanente de información y de manifestación de la gente. Esas concentraciones multitudinarias y que no precisamente de jóvenes, como decía Arnoldo ahora, eran familias completas, los abuelos con sus nietos en la Plaza de la Constitución, celebrando además que habían, como decía uno de los eslogan de aquel momento, nos han quitado todo, hasta nos quitaron el miedo. Y salieron a la plaza abuelos con sus hijos, con sus nietos. Yo veía familias enteras, desafortunadamente por televisión, porque no podía ir a la plaza, pero veía familias enteras. Todo esto, ¿qué significaba? Yo creo que podría generar ese optimismo reformista que se presentó además en el país en aquel momento, que creo que desafortunadamente no se aprovechó. Se perdió el gobierno de transición después de la renuncia del presidente Pérez Molina, que era una oportunidad casi que única y además preciosa. Todo esto que se discutía en la Universidad de San Carlos, en la plataforma por la reforma del Estado, que prácticamente todas las organizaciones sociales de Guatemala estaban sentadas, desde lo que se podría calificar la derecha hasta lo que se podría calificar la izquierda, de todos los matices, y se desaprovechó la oportunidad. Y después, estos 4 años, otra frustración, la pérdida de la esperanza, más con las acciones que se han venido adelantando pro impunidad desde el gobierno de Guatemala. Entonces, ¿qué es lo que nos queda frente a una situación de esta naturaleza? Porque tampoco es para hablar del pesimismo. Constatamos la realidad, pero ya sabemos, como lo decía Lenín ahora, sabemos que sí es posible. Una vez Guatemala lo vivió con mucha intensidad, que la lucha contra la impunidad es posible, que la lucha contra la corrupción es posible. Hay un camino, hay algo que transformó, porque yo también creo, como dicen muchos guatemaltecos, Guatemala no es la misma antes del 2015 y después del 2015. Y con todo este esfuerzo que desde la reacción se ha generado por frenar los avances de la transformación del Estado, que es lo fundamental, por más esfuerzos que hagan, yo creo que finalmente el pueblo guatemalteco logrará triunfar sobre la impunidad y por la construcción de la democracia. De manera que, aunque la justicia no puede tenerse como la que resuelva los problemas del país, esto demostrar que las instituciones pueden funcionar,
demostrar que sí hay un camino que genera esta reacción ciudadana en un proceso de transformación de la sociedad, me parece realmente muy importante. Y es además la necesidad, decía ahora, de la reforma a la justicia que logre. Este es un año de elecciones en todos los niveles, tal vez excepto Corte de Constitucionalidad. Todos los demás, ejecutivo, legislativo, judicial, van a ser renovados. Estamos a puertas de comisiones de postulación. Conocimos qué fueron las comisiones de postulación en vivo y en directo en el 2014, gracias a las denuncias que presentó, entre muchas otras personas, la magistrada Claudia Escobar, cuando reveló cómo el presidente del Congreso en persona generaba ese tráfico de influencias para lograr una decisión favorable a la entonces vicepresidenta de la República. ¿Qué pasó en estos 4 años que permitieran decir se logró una transformación? Realmente, si no nada, muy poco. Ya va a empezar el nuevo proceso, el Congreso de la República convocó a la comisión de postulación. ¿Qué es lo que espera a Guatemala frente a esto que estamos reclamando de un organismo judicial independiente, autónomo, que esté verdaderamente comprometido en la lucha por la justicia? Me parece que, y es también la invitación acá, en presencia de 2 lideresas de la comunidad, de la ciudadanía, con el papel tan importante que tiene la población indígena en el país. Tal vez los indígenas no se han dado cuenta de la fuerza que tienen, de la capacidad transformadora que tienen. Digo, en general. Y los estudiantes, que ahora pudieran asumir el papel, no solo en el control de funcionamiento de comisión de postulación, como de las comisiones de postulación que van a empezar a funcionar, sino también en el reclamo de unas elecciones de magistrados de Corte Suprema de Justicia y de Cortes de Apelaciones transparente, y que se busque, como lo establece la Constitución Política de Guatemala, razones de idoneidad, de capacidad, de honradez, y no las del clientelismo, las del apoyo a la corrupción, las de la connivencia con la impunidad. Y en eso la sociedad guatemalteca tiene que ser muy activa para impedir que estas comisiones de postulación hagan mal su trabajo. Como también tiene que ser muy activa, estamos igualmente, decía, ya el lunes empieza la campaña electoral y es necesario que al Congreso de la República se elijan los mejores diputados, que para la presidencia de la República se pueda elegir también a la mejor persona que represente intereses más colectivos que estos intereses sectoriales, y en todo caso siempre en defensa de las élites. Es una paradoja, digamos, en todo caso. Es decir, 4 años en donde cambiaron poco las cosas, y sin embargo un año, el 2015, en donde se nos demostró que las transformaciones eran posibles, a pesar de que no hay demasiados cambios en 4 años y que hay golpes y retrocesos, y la reacción de los poderes que se vieron afectados por la lucha contra la impunidad ha sido tan fuerte. Sin embargo, queda la demostración de que era posible, de que es posible. ¿Cómo lo ven ustedes, Juana? Pues bueno, como mujeres y hombres guatemaltecos, pues yo creo que hasta hoy nos hemos posicionado, aún ofertando nuestras vidas, seguimos luchando y seguimos manteniendo esa esperanza de poder decir, sí van a reaccionar. Pero todo esto, como se dan cuenta, todos los años que hemos venido a consolidar esta sociedad civil en Guatemala, que hasta hoy logramos ya actuar, pues, y que de alguna manera están queriendo eliminarnos, pero mantenemos esa esperanza y esa fuerza de todos los hermanos internacionales, porque sabemos que hasta hoy se ha construido un trabajo en conjunto, la cual nos ha mantenido al frente. Como digo, creo que en este sentido, como mujeres y hombres, pues lo hemos logrado hacer. Y una muestra de ello es poder
hablar de la responsabilidad del Estado, las formas en que cómo quisieron eliminar a los pueblos mayas. Y que hasta hoy podemos decir que sí hubo genocidio en Guatemala y que esto ha significado mucho para nosotras y para nosotros como guatemaltecos y especialmente para el pueblo Ixil. Y aunque quisieran terminarnos, vienen las nuevas generaciones y que por eso es que no vamos a perder la esperanza en decir que Guatemala tiene que cambiar. Y me imagino, solo para continuar esa pregunta, que la memoria… que la memoria juega un papel fundamental aquí, ¿no? Porque efectivamente vienen las nuevas generaciones que no tuvieron que sufrir lo que sufrieron sus antepasados, pero para quienes es muy importante, como decía Lenina antes, que lo que ocurrió no se olvide y que queden los testimonios, lo que escuchamos tanto en los tribunales como los testimonios de los informes de la verdad. Sí, yo creo que con que nos hayan escuchado y hayan creído a estas mujeres, aún con lágrimas como lo mirábamos en el documental, y que estas mujeres se hayan atrevido en decir, sí me violó el ejército, sí mató a mi papá o a mi mamá. Entonces son hechos, testimonios que van a obligarnos a continuar a decir la verdad y a luchar por una justicia y a un cambio a Guatemala. Perdonen. Es verdad lo que nos decía el comisionado antes, son 4 años, no sé si llamar eso un desperdicio, ¿no? Pero 4 años en donde se pudo avanzar poco o nada. Y una de las cuestiones que no se pudo avanzar fue precisamente las reformas al sistema político, es decir, hay cambios en la manera en que van a ocurrir las elecciones de este año en Guatemala, sí hay algunas reformas que se lograron avanzar en ese sentido, pero nos da la impresión de que el sistema político funciona más o menos lo mismo. ¿Cómo se hace para que con las mismas reglas del juego o reglas del juego muy parecidas prevengamos que los mismos que están ahora repitan en el poder? Sí, bueno, yo también quisiera referirme a que creo que estos 4 años los políticos, el presidente y todo el listado de personas que no nos representan no han realizado un trabajo eficiente, por el contrario ha habido un retroceso, como lo mencionaba el comisionado. Yo sí creo que 2015 nos dejó grandes lecciones y una de ellas es que poco a poco la sociedad civil y los colectivos y organizaciones del campo y la ciudad estamos dialogando más, que ha sido una de las consecuencias más grandes de la guerra, la destrucción de ese tejido social, el no poder dialogar, el no poder entender nuestra historia. En la actualidad muchos colectivos de jóvenes, de organizaciones estamos dialogando, estamos conociendo la realidad y también se está apostando a un proceso bastante fuerte de formación. Como educadora, creo que la educación es una forma muy poderosa para poder transformar la mentalidad de la gente, para poder construir nuevas realidades y desaprender esa cultura de violencia estructural que hemos vivido como pueblos. Entonces rescataría bastante eso y que en el ambiente se siente una perspectiva de ya no tolerar la corrupción y la impunidad, que era algo que antes no sucedía. O sea, en nuestra universidad ahora denunciar casos de corrupción y no solo eso, denunciar también la violencia es una práctica que se está viendo con más frecuencia y que como generaciones ya no queremos ni vamos a tolerar, no vamos a normalizar la violencia y eso es algo que también va rompiendo y va quebrando ciertas barreras que existían en el pasado. Respecto a tu pregunta de qué pasa con las elecciones que vamos a vivir este año, pienso que van a ser unas elecciones atípicas, van a participar diferentes partidos que llegan con una propuesta política diferente, más desde las bases y de la localidad. Va a ser bien interesante la participación ciudadana y hay todo un movimiento de personas y de ciudadanos que están luchando
porque la gente esté informada, porque haga un voto informado y que conozca y exija a los candidatos sus planes de trabajo y no solo se dejen llevar por algún discurso demagógico que implique otra vez reproducir este círculo donde nos gobiernan los mismos incompetentes de siempre o los mismos títeres, digamos, de cierto sistema. Tenemos esperanza en ello y creo que también lo que mencionaba el comisionado, o sea, centrarnos no solo en puestos como presidencia, sino en el Congreso de la República, porque es ahí donde llegan las iniciativas de ley, es ahí donde se aprueban muchas cosas. Entonces, ahí también va a ser muy importante elegir a nuevas personas, nuevos perfiles que realmente nos representen como población. Pero yo sí creo que los cambios que necesitamos para que realmente Guatemala logre esas transformaciones que mencionábamos, que va más allá de la corrupción, sino que estamos hablando de que realmente existe un modelo incluyente, un modelo donde todos y todas tengamos realmente la posibilidad de vivir con el respeto a los derechos humanos, donde no sean atropelladas nuestras vidas, donde exista realmente una igualdad y donde podamos vivir de esta manera. Sí va a ser necesario un proceso de largo aliento, un proceso de mucha colectividad, de mucha organización, de mucho diálogo y de poder entendernos, porque en Guatemala creo que ese ha sido uno de los problemas o una de las cuestiones más fuertes y es cómo se ha generado históricamente ese racismo que hablábamos, de que se cree que hay un grupo de personas que ni siquiera son consideradas personas, por lo que hablábamos del exterminio sistemático que existió hacia los pueblos indígenas, pero no solo a los pueblos indígenas, sino también a las mujeres, a las comunidades diversas. Entonces, ¿cómo eso cambia? ¿Cómo nos escuchamos entre nosotros y nosotras? ¿Cómo conocemos nuestra historia? Y sí creo firmemente que eso se puede lograr con procesos muy fuertes de concientización a través de la educación, pero también cuestionando las estructuras económicas y a esas élites económicas que han tenido secuestrado el Estado y ahí es donde se complementa, digamos, esa agenda estructural de formación, de concientización con también la justicia pronta hacia los casos de corrupción e impunidad donde están involucrados estos altos funcionarios y otras personas que han tenido apoderado el país durante cientos de años. Una última pregunta acerca de la educación y es más o menos, no última, pero para continuar en esta línea. Es un poco lo que le preguntaba también a Juana y es el papel, lo mencionaste tú hace un momento, de la necesidad de conocer lo que había ocurrido, el papel de la memoria, sobre todo en generaciones muy jóvenes que no vivieron la guerra y no vivieron el conflicto. Y en el caso particular de la Asociación de Estudiantes de la Universidad de San Carlos, que además lleva el nombre de Oliverio Castañeda de León, que fue un líder estudiantil asesinado en Guatemala, en plenas calles de la ciudad de Guatemala en 1978, está jugando un papel importante. Eso, están haciendo un esfuerzo en materia de memoria histórica para que estas nuevas generaciones sepan. Ahora voy a repetir con frecuencia la manera en cómo lo ha dicho Claudia Paz y Paz, que es básicamente la impunidad del pasado es la corrupción de hoy. Sí, el papel de los estudiantes a nivel mundial, no solo en Latinoamérica, ha sido muy importante y en Guatemala los estudiantes universitarios desde el siglo pasado tuvieron un papel muy importante, inclusive para derrocar dictadores, me atrevería a decir. Así es como nace la Asociación de Estudiantes Universitarios en 1920. El otro año cumplimos 100 años de existencia, porque es ese espíritu histórico de los estudiantes de rebelarse contra el autoritarismo, de rebelarse contra lo que atente contra los derechos humanos, contra la libertad de expresión, la libertad de organización. Entonces esa tradición de lucha la hemos heredado nosotros y nosotras, la tradición también y la convicción de que si estamos en la universidad pública es porque tenemos acceso a este derecho, que en nuestro país la educación pública y en otros países es financiada con los recursos del Estado. Entonces nosotros también somos beneficiarios, somos acreedores de ese derecho
que lamentablemente se ha convertido en un privilegio porque muchos jóvenes no pueden pagar la educación pública o cualquier tipo de educación. Entonces es un compromiso que tenemos de defender causas sociales y porque nos estamos formando como profesionales. Entonces sería una contradicción no sumarnos a estas causas cuando se supone que estamos estudiando para transformar nuestras vidas, para transformar la realidad. Entonces es un compromiso y también es parte de llevar a la práctica esa lucha ética de que ya no podemos permitir que esto siga sucediendo. Me adhiero también a lo que mencionaba la fiscal en el Skype, que no lo vamos a permitir. O sea que a pesar de que las estructuras son fuertes y golpean cada vez fuerte, no lo vamos a permitir porque no es una opción negociar con los derechos humanos o no es una opción negociar con la impunidad, sino que tenemos que seguir luchando y por eso somos defensores y defensoras y como lo decía Juana también, estamos conscientes de los riesgos que existen, pero estamos en el espacio para que realmente podamos liderar estas luchas. Yo creo que ahí hay un elemento realmente importante, esto del papel de la memoria frente a la garantía de no repetición, pero además lo que significa exponer a los impunes, porque han cometido por décadas delitos de toda naturaleza, desde los delitos contra la humanidad hasta todos los de corrupción. Y luego de cometer todos esos delitos, cuando empieza a actuar la justicia, entonces dicen, como decía Arnoldo al inicio en la presentación, hay que pasar la página. Guatemala se está polarizando. Hay un gran conflicto, tenemos que buscar la reconciliación, justamente el título de este proyecto de ley que pretenden aprobar. Tenemos que evitar la división entre hermanos, después que se llenaron los bolsillos con los recursos del Estado, que eran los recursos para la población, después que acabaron con la disidencia, esto que ocurrió en la Universidad de San Carlos y particularmente tantas muertes de 1983, tantos profesores que asesinaron, tantos estudiantes, y después de cometer todos los delitos, entonces, no, ahora sí, ahora somos hermanos, estén tranquilos, vamos a construir paz, no hablemos nada del pasado, no hablemos nada de lo que ha ocurrido. Esto de voltear la página, darle vuelta a la página, yo creo que sí es necesario, pero para darle vuelta a la página hay que leerla. No puede ser simplemente que se pasen las páginas. Vamos a pasar las páginas, pero las páginas leídas. Y vamos a mostrar, y es lo que tiene que hacer la sociedad. Creo que esto es lo que tiene que hacer la ciudadanía, esa nueva ciudadanía que ha despertado en Guatemala. No es continuar con las confrontaciones, no es que se genere un nuevo clima de guerra, sino vamos en el proceso de construcción de paz, pero también de construcción de democracia. Y este proceso de construcción de democracia necesariamente requiere que se sepa lo que ha ocurrido en el país, requiere que se sepa de qué manera tantos funcionarios del Estado se han apropiado de los recursos, de qué manera han negociado las leyes, de qué forma también empresarios han negociado leyes, de qué manera el legislativo ha respondido más a intereses de élites o de sectores que tienen algún peso en el poder y no a los intereses generales de la ciudadanía. Entonces, que hay que buscar la reconciliación, naturalmente. Todos nuestros países de América Latina tienen que buscar la reconciliación. Estamos en mi país, en Colombia también, en un proceso en el que se pretende esa reconciliación, no obstante que un sector continúa avivando el fuego de la guerra. Buscar reconciliación, pero sobre la base de construcción, con el conocimiento de todo lo que ha ocurrido, y sobre eso mirar además cuáles son las reformas fundamentales que requiere un Estado para todos, no un Estado para una clase.
Sí, yo creo que aquí muy importante la reacción internacional. En cuanto a accionar, que si bien es cierto, bueno, agradecemos todo este pronunciamiento internacional que se ha dado, ¿verdad?, en decirle al al gobierno de Guatemala que ya deje de seguir queriendo legislar y legitimar estos proyectos de leyes que vienen a obstaculizar fuertemente los derechos humanos. Pero también hasta dónde se va a llegar a accionar aparte de un pronunciamiento político, de decir, no, sí estamos conscientes de decir que se ha violado derechos humanos. Esto va a empeorar la situación de derechos humanos en Guatemala. Entonces, como guatemaltecos y guatemaltecas, estamos buscando la justicia, estamos diciendo que esto no está bien para nosotros. Nos hemos cansado desde la historia hasta acá, pero ¿y luego qué va a pasar? Aparte de, nos estamos dando cuenta que el gobierno de Guatemala no solo está atacando a los ciudadanos guatemaltecos, una muestra de ello es que él ya no puede seguir, dice, afuera. O Iván Velázquez no es el irónico. Entonces, ¿hasta dónde nuestro gobierno de Guatemala nos está poniendo como defensores y defensoras de derechos humanos? Y hasta dónde constitucionalmente está violando todos los procedimientos. Entonces, Guatemala, si realmente está perdiendo ese derecho constitucional, entonces sí, muy importante el ver esa reacción después de un pronunciamiento. Yo no sé si estoy pidiendo mucho, pero realmente la protección a los derechos humanos, a este Estado de Guatemala, sí necesitamos y es urgente empezar a actuar. Hay un derecho internacional, hay convenios internacionales que no solo implican un comunicado. No quiero desvalorarlo, pero sí muy importante ese pronunciamiento. Pero también hay más, como lo hemos hecho nosotras. Hemos denunciado, pero pasa otra cosa y ahí estamos al frente. Si se dan cuenta, pues yo creo que Guatemala, las mujeres y los hombres hemos jugado un papel muy importante. Hasta que no nos responden, no nos salimos del Palacio Nacional, ¿verdad? Entonces son estas cuestiones que tenemos que también ver, que la protección de este derecho de Estado de Guatemala es urgente. Vamos a abrir las preguntas a la audiencia. Solo quisiera hacer una pregunta más al comisionado, y es: la lucha contra la corrupción, la búsqueda de la justicia no es exclusiva de Guatemala, y en particular en el tema de corrupción, es decir, lo estamos viendo en muchos otros países de América Latina. Hay casos en Argentina, hay casos en Perú con expresidentes en prisión. El tema anticorrupción fue uno de los ejes fundamentales, por ejemplo, de la campaña del actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Y también fue anticorrupción, digamos, el discurso que llevó a Jair Bolsonaro a la presidencia de Brasil. Son esos dos maneras muy distintas de verlo, ¿no? Por un lado tenemos a Andrés Manuel López Obrador diciendo, por ejemplo, que la no corrupción, digamos, va a ser un elemento esencial, una característica esencial de su gobierno, pero que no puede enfrascar al país en la persecución judicial de los corruptos, porque entonces serían muchos y colapsaría el sistema de justicia y no se podría hacer avanzar un modelo de desarrollo, que es lo más importante. Y luego, por el otro lado, en Brasil vemos que es también la lucha contra la corrupción la que permite llegar a la presidencia a alguien que tiene un discurso antidemocrático, vamos a decirlo así, o con visos y características antidemocráticas. Y ahí me pregunto yo, y nos preguntamos, ¿qué lecciones nos está dando, ya no solo para Guatemala, para América Latina y para todos estos diferentes procesos y maneras de entender la lucha contra la corrupción, la experiencia guatemalteca? En primer lugar, yo creo que la lucha contra la corrupción, como la lucha contra la impunidad, no debe tener un tinte ideológico, y que no hay una corrupción de izquierda o una corrupción de derecha. Hay corrupción. Muchos están generalmente dados a atacar por corruptos a los rivales, pero a sus amigos les dicen equivocados,
fueron engañados, no tenían como mucho, no estaban como muy enterados. No, corruptos son los unos y corruptos son los otros. Y yo creo que la justicia tiene que actuar exactamente frente a todos los corruptos, porque cuando empieza a distinguir, entonces ya se manipula la justicia y eso no permite, no contribuye en ese proceso de construcción de democracia que es finalmente la acción de la justicia. Hay una utilización política de la lucha contra la corrupción. El mayor o menor compromiso de un gobierno en esa lucha, yo creo que está muy determinado por el papel de la ciudadanía. Impedir que esto que se predica se quede en un discurso, como ocurrió en Guatemala. Que un gobierno, un presidente que sustentó su campaña en la lucha contra la corrupción, respaldando la acción de la CICIG, diciendo él mismo en el 2015, y yo espero que la CICIG me investigue, y que investigue si hay financiamiento electoral ilícito en mi campaña, y que investigue si hay militares detrás del partido FCN Nación. Bueno, lo segundo no lo tuvimos que demostrar, él mismo lo demostró desde el 16 de enero. Pero en lo otro, cuando la formulación del primer antejuicio contra el presidente, el 25 de agosto, generó la reacción presidencial de declararme persona no grata el 27 de agosto del 2017. Y el segundo antejuicio, que fue como el 15 de agosto del 2018, generó ese discurso que tiene que quedar también en la mente de todos por lo intimidatorio que significa el presidente de la República para comunicar que a partir del 31 de agosto, el 31 de agosto que hizo la comunicación, que a partir del 3 de septiembre del 2019 no se prorrogaría la CICIG. Y para ese anuncio no solo desplegó al frente de la comisión y por toda la zona de las embajadas, en zonas 14 y zona 10 en la ciudad de Guatemala, los vehículos militares, los J8 artillados, sino que él da su discurso respaldado por decenas de militares, justamente después del segundo antejuicio. Es decir, cumplimos su voluntad. Él quería que investigáramos si había financiamiento electoral ilícito en su campaña y lo demostramos. Otra cosa es que el Congreso no le haya dado trámite a los antejuicios. Entonces, para volver a la respuesta central, la lucha contra la corrupción, como la lucha en general contra la impunidad, no puede ser un discurso político. Esto tiene que ser producto de la convicción que aspirantes a cargos de gobierno, a cargos de poder en el Estado, tengan acerca del manejo de los recursos públicos, que se diseñe de la mejor manera, no solo la legislación relacionada con la contratación pública, con el servicio civil, con lo que tiene que ver con el manejo, con el funcionamiento cotidiano del Estado, sino además que en su accionar, que en su manera como efectivamente se maneja el Estado, ese compromiso contra la corrupción trascienda. Y para lograr que una y otra cosa se logren, siempre indispensable ciudadanía y medios de comunicación independientes. ¿Por qué razón en Guatemala están ahogando a los medios de comunicación que cuentan la verdad de lo que está ocurriendo en el país? Y en cambio se fomenta, se promueve a estos otros medios de comunicación que también conocemos en Guatemala, que con las noticias falsas, que con ser apologistas de los actores de la corrupción, florecen, obtienen grandes rendimientos. ¿Qué es lo que ha movido a lo que en Guatemala muy bien denominan el pacto de corruptos? A tener un seguimiento constante, particularmente con los medios de comunicación, con la prensa escrita, para ver cuántas propagandas se publicaron este día en este periódico o en este otro, para decir ellos,
vamos triunfando, porque ya Prensa Libre no va a poder… Va a llegar el momento en que Prensa Libre no va a volver a salir. Ya vieron el periódico con tantas paginitas que tiene. Les quitamos los avisos judiciales a la hora, que era lo que lo financiaba. ¿Cuál es la razón? Precisamente por el gran papel que los medios de comunicación pueden cumplir en este proceso transformador del Estado. Muchas gracias. Ahora sí, si tenemos preguntas de la audiencia. Muchas gracias. Soy guatemalteca. Les agradezco a los tres por todo su esfuerzo. Créanme que la CICIG llegó a dar esperanza, no solo a la población general, creo que para los jóvenes ha sido una gran enseñanza y demostrar que el país puede tener cambios utilizando las vías legales. Mil gracias, de verdad. Mi pregunta es en base a esta situación que se está dando específicamente con la CICIG. Creo que dejaría un gran vacío. ¿Está el país en condiciones de cubrir ese vacío con instituciones guatemaltecas en estos momentos? Incluso viendo las condiciones del Estado en su descomposición prácticamente en cualquier ámbito que se quiera ver, pero también con las elecciones de frente, ¿se utilizaría la CICIG como un instrumento político si se dejara en manos de otras manos? Y gracias también a las Naciones Unidas. Créanme que somos un país que lo necesitamos mucho. Es un país que está secuestrado y únicamente la comunidad internacional ha logrado que los políticos, que los corruptos puedan tener un poco de temor. Mil gracias. Yo creo que deberían ser los guatemaltecos los que valoren la necesidad o no de la continuidad de la CICIG. Lo que yo creo es que la CICIG por sí sola tampoco logra transformar el mundo. En el 2015, pero especialmente en el 2016, estuvimos apoyando al gobierno del presidente Morales en el proceso de reforma constitucional del sistema de justicia, precisamente sentando las bases para el retiro de la comisión. Es muy necesario, es indispensable para un correcto funcionamiento de todo el aparato de justicia la reforma constitucional que introduzca cambios en la Corte Suprema de Justicia, en la manera como funciona, inclusive administrativamente, todo lo que pueda significar una mayor posibilidad de independencia, porque la ley por sí sola o la Constitución por sí sola tampoco se traduce en independencia, pero sí puede generar mejores condiciones para que se logre esa independencia. El presidente de la República estuvo abanderando esa reforma constitucional, presentó personalmente ante el Congreso de la República el texto final que se había discutido además en muchas regiones del país, porque hubo mesas en todas las regiones, y además la mesa central que en la capital, en la que finalmente se elaboró el texto, el proyecto que se entregó al presidente de la República, que con el presidente de la Corte Suprema y el presidente del Congreso presentaron al Congreso. Y todo iba bien hasta un día en que en una investigación surgió el nombre del hijo y luego el propio hijo reveló el nombre de su tío, es decir, el hermano del presidente, y nosotros adelantamos la investigación, y ese fue el fracaso también de la reforma constitucional, porque a partir de ahí no solo dejó de impulsar, sino que se convirtió en un detractor de la propia reforma. Y cuando había pedido el acompañamiento de la CICIG, lo mismo que de la oficina de la Coordinadora Residente de Naciones Unidas y de la representante de la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Derechos Humanos, el acompañamiento en ese proceso de reforma, de elaboración del proyecto de reforma constitucional del sistema de justicia, después dijo
que esa era la demostración de la injerencia extranjera que tienen que estar haciendo los extranjeros en la reforma constitucional. Entonces, yo creo que con Juana y con Lelina más bien para la respuesta, pero que en este aspecto específico no es la sola presencia de la CICIG. Lo que se requiere es que la ciudadanía guatemalteca exija de sus autoridades las reformas sustanciales del Estado que posibiliten avanzar en el proceso de construcción de democracia. Bonjour, buenas tardes. ¿Me permite hacerle la pregunta en francés? Sí, sí. Je m'appelle Bénédicte Demarleau, je travaille pour l'association Royal à Genève et avec l'Organisation mondiale contre la torture, nous avons participé à la... Je m'appelle Bénédicte Demarleau, je travaille pour l'organisation Trial International et avec l'Organisation mondiale contre la torture, nous avons participé à dénoncer Erwin Sperisen, l'ancien chef de la police du Guatemala, qui est venu se réfugier en Suisse après une série de scandales et sur lequel la CICIG a fait une enquête importante. Monsieur Sperisen a été condamné 3 fois, il est maintenant en attente d'une décision potentiellement finale du tribunal fédéral. Ce que j'ai trouvé très intéressant dans le film, c'est que les tactiques utilisées finalement pour briser la réputation de Claudia Passipas ressemblent un peu à ce qu'on a vécu dans la procédure Sperisen. Tenter de délégitimiser complètement l'opposition, de l'éliminer, de dire qu'il y a un complot idéologique des organisations de défense des droits de l'homme et aussi du procureur suisse ainsi que des juges également. Pour revenir à cette procédure, au Guatemala, actuellement, il y a de nouvelles charges qui pèsent contre Erwin Sperisen et son groupe. Et la question que je voulais vous poser, monsieur le commissaire, c'est où en est-on? Ce sont de nouvelles charges, de nouveaux crimes, d'autres cas de torture. Et je voulais savoir dans quelle direction allait cette procédure. Merci. Es una pregunta muy interesante en el... como saben muy bien, se ha conducido en Ginebra el juicio en contra del ex jefe de la policía en Guatemala, Erwin Sperisen. Y, perdón, solo le voy a quitar el volumen a esto. Y le llamaba muchísimo la atención ver, por ejemplo, que muchas de las tácticas utilizadas para deslegitimar el trabajo de Claudia, por ejemplo, acusaciones de orden ideológico. Lo que ocurre es que ella está trayendo una agenda ideológica al Ministerio Público. Lo que pasa es que es marxista y entonces quiere convertir el Ministerio Público en un instrumento comunista. Fueron más o menos los mismos tipos de argumentos que se utilizaron para deslegitimar el trabajo de los jueces y los acusadores en Ginebra. Eso como un comentario, pero también la pregunta es saber cuál es la situación de ese caso en particular y qué está ocurriendo. Bueno, nosotros no intervenimos de ninguna forma en el juicio que se adelantó en Ginebra. Ahora hay una apelación, entiendo. Se está esperando la decisión respecto del señor Sperisen. Ese es el estado actual. Tampoco estuvimos en Austria o en España en los otros juicios contra, no me acuerdo cómo se llama el de Austria, pero Figueroa y Bielman en España. No sé, estamos también pues, como espectadores atentos a la decisión que se tome acá respecto del señor Sperisen. Pero ese no deja de ser un buen tema también, ¿no? Un asunto muy interesante, la búsqueda de, por un lado tenemos esta idea de jamás usar la lucha contra la corrupción como un asunto ideológico, no hay corrupción de izquierdas ni de derechas, y al mismo tiempo que se convierte en que puede ser, la lucha contra la corrupción puede ser instrumentalizada políticamente.
también es el discurso ideológico el que se utiliza cuando se la quiere deslegitimar, ¿no? Y eso es efectivamente así, es muy interesante. ¿Otra pregunta? Buenas tardes, yo quisiera hacer una pregunta a doña Juana Bacá. ¿Cómo evalúa usted el acceso a la justicia para la población indígena en Guatemala, en el área rural, a la población más pobre, quizás más en la región Ixil, como usted viene de la región Ixil, y sobre todo el acceso para las mujeres? Si hay acceso, y ¿cómo evalúa usted la situación ahora? Gracias. Bueno, estamos ante un Estado racista, excluyente, y que su prioridad no es la justicia porque está siendo perseguida, pero es aún más la exclusión, la discriminación desde las comunidades. Hay muy poca voluntad de poder investigar, perseguir y resolver sentencias condenatorias en cuanto a todos los casos de violencia, especialmente violencia contra la mujer, violencia sexual, la trata, porque hay estructuras muy fuertes que son manejadas desde el Estado, la cual hasta la fecha pues hay muchas denuncias. Como se mencionaba en mi presentación, pues solo del año 2010 hasta hoy pues tenemos registrado más de 3,000 casos y en su mayoría son de violencia contra la mujer y violencia sexual. Y que en Neva pues el pueblo Ixil ha significado mucho en cuanto a dar pasos importantes y ejemplos en cuanto a la denuncia por el mismo gobierno y su estructura, pues aún más estamos lejos y que la justicia se ha manejado desde los intereses de ellos y la impunidad continúa. Y hay casos que ameritan fuertemente muchas intervenciones, ¿verdad? Y que yo creo que aquel que me acompaña pues sabrá desde la alcaldía indígena cuáles son los casos que están fuertemente denunciando el pueblo Ixil. No solo es genocidio, sino es la intervención de los militares en sí, la intervención de las empresas que están atacando nuestros recursos naturales y que sí hay mucho interés de polarizar la justicia. Hola, buenas tardes. Soy Elena de la Organización Mundial contra la Tortura. Y mi pregunta, bueno, iba dirigida a las tres personas panelistas. Hemos escuchado pues, todos estos ejemplos de regresividad. Sabemos que hay dos leyes, si no más, la de ONGs y la de la Reconciliación Nacional, bueno, reformas que están a punto de aprobarse. Mi pregunta era respecto a cuáles son sus solicitudes concretas o si pudieran reflexionar un poco sobre esto a la comunidad internacional, ¿no? Estamos en Ginebra, aquí hay representantes pues, de estados, de organizaciones internacionales y como se decía, pues hay la necesidad también de que haya, ¿no? Reacciones y presión por parte de la comunidad internacional. Entonces, no sé si nos pueden dar algunos ejemplos o sugerir pues acciones que en estos momentos ahora, en particular con estas dos leyes que están a punto de aprobarse o no, pero hay un debate parlamentario, ¿no? Y que supondrían pues, un retroceso bueno, del que ya venimos hablando, pero muy importante, que agravaría todavía más la situación. Entonces, ¿cuáles son como las calls for action, ¿no? que tenemos que hacer ahora desde la comunidad internacional? Sí, gracias por la pregunta.
considero que una de las cuestiones más importantes, como lo mencionaba Juana, es la protección a defensores y defensoras de derechos humanos, ya que en cierto momento se hace insostenible el poder ejercer este tipo de ejercicio político ante muchas adversidades, y eso siempre es importante, digamos, como activar los mecanismos de protección a nivel regional y mundial a defensores y defensoras. También agregaría que se mantenga, que es un trabajo que se ha tenido siempre, pero que se fortalezca siempre el empoderamiento de la sociedad civil, conociendo los mecanismos de protección de derechos humanos a nivel regional, a nivel mundial, pero también seguir como fortaleciendo esas capacidades para que las mismas organizaciones puedan ir fortaleciendo su trabajo, ir teniendo más herramientas y eso concretamente. Y creo que los pronunciamientos o las relaciones que puedan tener o llamados contundentes hacia las autoridades de nuestros países son muy importantes. Tengo entendido que justamente por lo de la iniciativa de ley por la reconciliación se hizo un pronunciamiento que inclusive se entregó a los diputados de nuestro país, y ese tipo de acciones son muy importantes y hay que seguirlas sosteniendo. Un ejemplo también muy importante es el caso de la congresista Norma Torres en Estados Unidos, quien ha tenido un papel importante, por ejemplo, que está liderando una lista de los gobernantes corruptos que van a ser pública, o no sé si ya la hicieron pública, pero eso también va a ser muy importante, o sea, cómo evidenciar a nivel nacional y a nivel internacional a estos funcionarios que tienen antecedentes de corrupción, de lavado de dinero en otros países. Entonces, eso es algo fundamental. Y a nivel estudiantil, también nosotros desde la EU hemos tratado de tener los contactos con diferentes federaciones de estudiantes a nivel regional y mundial. Nos hace falta un contacto justamente de la Federación Internacional de Estudiantes, que desde hace más de 20 años que no sabemos qué sucedió con ese contacto, pero sí como establecer esos lazos de solidaridad pienso que son muy importantes ante las luchas que estamos desarrollando. Bueno, como yo decía, el gobierno de Guatemala está limpiando su camino, ¿verdad? En todo. Y si nos damos cuenta, en su expresión pública dice que no son los internacionales que van a llegar a poder, pero hay convenios internacionales entre el Estado de Guatemala, y ahí está muy clara las intervenciones, tanto como en derechos y en obligaciones. Por eso yo decía en mi intervención anterior, una reacción después del pronunciamiento. O sea, eso es muy claro. Dentro del comunicado se decía que se le pide al Estado de Guatemala y especialmente al gobierno de ya no continuar con esa búsqueda de legislar estos proyectos de leyes, y si no, se le declara por desacato. ¿Quién va a hacer esto? No lo voy a hacer yo, como Juana Abacá. Entonces, son muy claras los acuerdos internacionales que se han tenido. También muy importante el papel de protección, pero una protección a todos los que están al frente de todo este proceso, pero con una protección donde yo, como guatemalteca y como Juana Abacá, como mujer, con hijos, con una cultura, pueda sentirme bien, y que realmente esta protección, pues que no sea una frustración fuerte la que se me dé. En este momento, pues yo estoy protegida por la Comisión Interamericana de Washington con las medidas cautelares, pero son unas medidas que para mí no fueron adecuadas desde el principio. Las tuve que asumir por necesidad, por temor a mi vida, que son policías, es el mismo Estado que me está cuidando, ¿verdad? Entonces son cuestiones que muchas veces decimos, voy con la policía, pero me voy a ir a entregar solita, ¿verdad? Entonces son esas cuestiones que se tienen que evaluar, ¿verdad? Y son cuestiones muy de derecho internacional, de convenio, de obligaciones y derechos que han hecho durante los momentos que han firmado estos convenios, entre ellos
Como les digo, el gobierno quiere limpiar su camino y va a sacar a quien se le ponga ahí. Y si ellos han querido sacar a Iván Velázquez, que va en representación de una comunidad, de una comisión internacional, ¿qué van a decir de una Juana Bacá o de una compañera de la USAC? Entonces sí estamos muy vulnerables y que no encuentro las palabras para decir, pero sí hay que actuar. O sea, hay que hacer funcionar esos acuerdos y que no nos preocupe la estabilidad o la gobernabilidad. En una gobernabilidad que está poniendo en riesgo vidas, cuerpos que sean violadas, torturadas, y que al final la violación a los derechos humanos en Guatemala es un desastre. Por eso yo digo, hay que reaccionar en todos los sentidos, político, pero también legal. Y para complementar, me parece que hay que ponerle más luz a los reflectores sobre Guatemala. En eso puede contribuir bastante la comunidad internacional, digamos la sociedad civil internacional, las organizaciones sociales, porque los reflectores, por más que digan que no les interesa, los reflectores siempre disgustan, irritan, preocupan y en ocasiones atemorizan a los violadores de derechos humanos, a los violadores de la democracia, a los que están fracturando el Estado de Derecho, como está ocurriendo actualmente en Guatemala. Entonces, que haya una visión permanente, que haya un llamado constante a la comunidad internacional para que ponga los ojos en Guatemala, que evite, porque tienen la posibilidad de evitar que Guatemala transite hacia los caminos de estados totalitarios, porque ya hay unas pretensiones. Solo lo que ha ocurrido en los últimos meses del desconocimiento de las decisiones de la Corte de Constitucionalidad y que después de reiterarlas simplemente el gobierno y unos ministros dicen seguimos con nuestra posición, es decir, no acatamos esas decisiones. Lo que eso significa en términos de Estado de Derecho, por eso decía yo, aún más importante que la CICIG. Es decir, podemos dejar de lado la CICIG. La CICIG no es el tema fundamental. Me parece que el tema fundamental de Guatemala es el Estado de Derecho y la democracia. Y lo que tiene que buscar en el reclamo de la comunidad internacional y de las acciones internas en el país es precisamente la defensa del Estado de Derecho y continuar en el proceso de construcción de democracia. Muchas gracias. Una pregunta más tenemos. La verdad quiero hacerle una propuesta a la persona que habló anteriormente, que preguntó. Yo soy colombiana, soy la esposa de Iván Velázquez. El problema en Latinoamérica, y lo hablo por Colombia, es que cualquier persona que busque la verdad la tildan defensora de derechos humanos, como si eso fuera malo. Entonces, sinónimo de derechos humanos es ser comunista, y el comunista produce vómito para toda la parte del lado de nosotros. Quiero contarles una experiencia muy personal. Yo a mis hijos no quise nunca que se metieran en cuestiones de derechos humanos, porque ahorita veía la situación de Claudia Paz, y ustedes conocen la historia de ella, pero no conocen el problema del esposo, no conocen el problema de los hijos, no conocen todo ese recorrido que hay en América Latina para nosotros que estamos soportando y aguantando la ideología del compañero que elegimos. Nosotros estamos en esa tarea
y estamos tranquilamente sufriendo sin que nadie conozca nuestro dolor. Ellos enfrentan una tarea que se llama verdad y buscan la justicia que jamás llega, porque la justicia está precisamente en que mi marido parece el judío errante. Lo hablo con nombre propio. Álvaro Uribe lo sacó de Colombia y por esas situaciones y por la persecución que tuvo durante muchos años, porque mis hijos tienen, la mayor tiene como 40 años o 39, y yo conozco ese sufrimiento desde los 32 años, no, es que no sé, Iván tenía sus ideas y yo no pensé que fuera a mantenerlas por tanto tiempo. Sí, de verdad, yo no pensé, yo pensé realmente que cuando llegaran los hijos, él iba a tener otra forma, porque es que la familia amarra, los hijos hacen que uno tenga una posición diferente frente a ciertas cuestiones. Quien tenía ideologías muy fuertes era yo, cuando éramos novios, pero decliné sobre todas esas circunstancias cuando mis hijos nacieron y cuando vi que Velázquez seguía y seguía y seguía, yo guardé silencio porque dije, hablar de derechos humanos es mutar el futuro de mis hijos y seguramente mis hijos. En Colombia la situación fue muy dura. Yo escondí mis hijos en maletas de carros para salvarles la vida. No sé cómo puede ser la situación de mis compañeros guatemaltecos, pero todo eso en las organizaciones de derechos humanos tienen que buscar la protección de los países de América Latina a través de un discurso más coherente. Nosotros no somos sino buscadores de verdad y justicia. Y yo no sé si en estos países europeos y de pronto en Estados Unidos tengan más derecho ustedes a hablar, pero ese derecho, ese cambio, esa comunidad internacional tiene que fijarse un poquitico en estas personas que lo único que están buscando realmente es que ese ser humano latinoamericano tenga realmente derechos que solamente están escritos en la Constitución y en los libros, pero que realmente allá eso es una escritura y una lectura para pocos, porque pocos que leen esos libros les da por luchar. Y entonces ahí está la respuesta, hay que buscar que esa comunidad internacional no deje discriminar a las personas que están buscando la defensa de los derechos humanos. Lo cual en todo caso no significa conformismo, no significa resignación, no quiere decir que se deje de trabajar. Yo comprendo siempre la preocupación no solo familiar, sino de las familias. Ahora con Juana me estaba contando también la situación de ella, de su familia, de sus hijos, y que tiene una hija que siguió el mal camino. Porque ella le dice, no siga por ese camino, y la hija le dice, bueno, ¿y entonces usted por qué sigue? Yo creo que esa es la actitud que hay que mantener. Claro que hay preocupaciones, pero el poder, y el poder como nos ha pretendido controlar, busca apabullarnos, silenciarnos, volvernos inactivos, y nosotros tenemos que actuar contra eso. Y sí, claro, exactamente lo que decía María Victoria, esa es una de las tareas importantes de la comunidad internacional en la solidaridad que se genera y que las compañeras yo creo que lo han sentido de manera personal en muchas circunstancias. Y muchos luchadores en América Latina han sentido esa solidaridad internacional. Y aquí en Ginebra lo saben bastante, por todo lo que significó el apoyo que se dio a defensores y defensoras de derechos humanos frente a las dictaduras en el Cono Sur, por ejemplo.
De manera que hay que tener precauciones, hay que ser cuidadoso, hay que buscar también los mayores respaldos posibles, pero no hay que cesar en el empeño de transformación. Yo creo que eso nos tiene que unir a todos, ese que yo insisto, el proceso de construcción de democracia, porque es el proceso también de construcción de justicia, y no solo la justicia judicial, es de justicia social, y es el proceso de construcción de Estado de Derecho. Eso es a lo que estamos abocados, particularmente en América Latina, que somos países en construcción, y entonces tenemos que comprometernos con que esa construcción sea hacia verdaderos estados sociales y democráticos de derecho. Yo creo que es una manera, muchas gracias a los tres, una manera inmejorable de terminar esta conversación. Pocas veces ocurre además que cuando uno está teniendo una conversación de esta naturaleza, al final, además de todos los temas que tratamos la importancia de la misma conversación que ocurrió aquí. Es decir, la importancia de por qué es tan importante hablar de estas cuestiones en foros como estos y de la necesidad de continuar hablando de ellos, la necesidad de continuar poniendo un faro y una bombilla sobre la situación de Guatemala, la necesidad de seguir encontrándonos y teniendo estos diálogos y encontrando estos espacios, y la necesidad de seguirnos nutriendo mutuamente de la, valga la redundancia, mutua solidaridad. Así que muchísimas gracias a todos y todas, y aquí lo terminamos.